Iglesia, le invito a que juntos podamos comenzar este tiempo, esta mañana, levantando una oración a nuestro Dios y diciéndole gracias, Jesús,
por permitirnos estar en tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, para recibir tu palabra y celebrar, Señor, ese día de gloria poderoso donde entregaste libertad a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Te alabamos, te honramos y te damos gracias. Dale un fuerte aplauso. Vamos a alabarle juntos, adorarle y exaltarle, agradecerle por quién es Él y por lo que ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador. Gracias, Jesús, mas tu perdón me liberó. Muerte estaba en mi interior y me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Gracias, Jesús. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias por lo que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros en la cruz, que nos diste vida, Jesús. Gracias porque de mi pecado me rescataste y en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo y ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre nos rescató. Gracias, Jesús. Tu sacrificio, tú estás con nosotros, Señor. ¿Quién contra nosotros? Eres Dios de milagros, Dios de poder, Dios soberano y todopoderoso, a quien exaltamos, adoramos, engrandecemos, Señor, y honramos tu santo nombre. Señor, eres Dios todopoderoso, eres nuestro Señor y te adoramos.
Dios de justicia y amor. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, porque podemos adorar tu nombre, adorarte, Señor, y darte gracias por lo que has hecho, por tus llagas, por tus sacrificios. Hemos sido limpiados, perdonados, sanados. En ti, Señor, tenemos una nueva oportunidad, un destino glorioso y un propósito, Señor. Gracias. Tuya es toda adoración. Gracias porque por tus llagas sano soy, por tu cruz soy libre soy, por tu sangre limpio soy, la victoria en nosotros. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Tú has ganado y has ganado la batalla. Cristo todo lo venció.
resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando, te decimos. Padre, gracias por este momento que tú nos regalas. Venimos a tu casa, Señor, en este día. Señor, esperando recibir el pan de vida, lo que hace que nuestro ser interior pueda alimentarse y crecer, aunque el exterior se va desgastando. Pero venimos, Señor, en este momento tan especial para poder honrarte, para que tu casa no quede vacía, para que haya alimento en tu casa, como dice tu palabra, y sean abiertas las ventanas de los cielos en la vida de tus hijos hasta que sobre y abunde. Señor, yo te doy muchas gracias por cada persona, Señor, que viene a tu casa, por cada persona, Señor, que entiende este principio, que es mejor dar que recibir, para sostener a tu casa, para sostener tu obra, para que se levanten vidas, Señor, que puedan conocer la verdad a través de la predicación del Evangelio, y que tu iglesia siga vigente, porque es la única autoridad que está sobre la tierra de parte tuya, y que es la conciencia de los pueblos, que es la que alumbra lo escondido del corazón y hace que todavía pueda reflejarse la humanidad en algo que es tu verdad. Por eso venimos a tu casa y por eso te damos de lo que tú nos das, porque tú prometes sostenernos, prometes guardar nuestras vidas y prometes estar con nosotros hasta el final. Bendice los diezmos, las ofrendas de tu iglesia, las personas que han entendido este principio que es mejor dar que recibir, sabiendo de que entre todos sostenemos tu casa. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendice cada ofrenda, bendice cada diezmo, multiplícales al 100 por 1 a los que dan con alegría y los que dan de corazón, porque te dan a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes dar ahí, va a ir pasando el ujier.
hay un nuevo amanecer. Conozcamos nuestras próximas actividades. Familia de Hay un Nuevo Amanecer. Nuestra misión como iglesia es extender el Evangelio a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer del amor de Jesús. Es por eso que te invitamos a ser parte de nuestros grupos de hogar, un espacio que el Señor nos ha regalado para cumplir con el llamado que se nos ha hecho. Acércate a nuestro stand en la salida y obtén más información acerca de la inscripción, ubicación y horario de cada uno de los grupos. Los esperamos. Hola amiguitos, soy Oscar y vengo a contarles que a partir de hoy en Nuevo Amanecer Kids estaremos recibiendo a nuestros niños de 2 a 11 años durante todas las reuniones de miércoles y domingos. Y lo mejor de todo es que no será necesario realizar una inscripción para asistir, así que no olviden sus Memo Biblias y los esperamos. Como iglesia, hemos visto la manera en que Dios nos ha sostenido a lo largo de los años. A pesar de los tiempos adversos, hoy seguimos gozando de su presencia en este lugar. Por ello, queremos celebrar juntos el cumpleaños de Hay un Nuevo Amanecer. Acompáñanos el domingo 17 de octubre en una reunión especial donde traeremos nuestras ofrendas aniversario. Los esperamos para agradecer juntos a Dios por un año más de nuestra iglesia.
quiero compartir un tema muy importante para nuestra vida como hijos de Dios. Le puse un título que dice como un signo de interrogación para estos tiempos, ¿cierto? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Dígale que está a su lado. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar en tu casa con un día más de vida para poder, Señor, vivir en esta tierra con propósito, sabiendo de que, Señor, nuestra morada eterna está allá contigo en los cielos, teniendo la posibilidad de la salvación eterna, en un lugar donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, donde podamos estar viviendo a la luz, Señor, de tu presencia, porque tú eres el que va a alumbrar la vida de todos aquellos que han sido redimidos por tu sangre. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos, cuando venimos a este mundo, tenemos necesidades básicas que cubrir. Todos necesitamos beber, todos necesitamos alimentarnos todos los días para poder crecer y seguir desarrollando nuestras vidas hasta que llegue la hora de partir de este mundo. Cuando Dios nos creó, antes creó todo aquello que nosotros iríamos a necesitar para existir. En los 2 primeros capítulos del Génesis podemos ver cómo antes de crear la raza humana, Él creó todo lo necesario para que su creación pueda vivir en este mundo con sus necesidades cubiertas. Después coloca al hombre, crea a la mujer, dándoles para habitar el huerto del Edén y para vivir con propósito y multiplicarse para disfrutar la vida, conviviendo en armonía ellos, entre ellos y con el Creador. Así entonces, la raza humana, teniendo todas las necesidades cubiertas para fructificar y multiplicarse, tuvo la oportunidad de disfrutar la vida viviendo en una relación correcta con Dios y con la mujer que Dios había creado para resolver el tema de la soledad en el hombre. Génesis 2:18 dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero la desobediencia llevó al ser humano a rebelarse contra la autoridad del Creador, produciéndose una barrera inquebrantable para el hombre, ocasionando una falta de relación y comunicación con su Creador. Y esto lo llevaría a vivir extraviado del propósito. La muerte espiritual entra en la vida del ser humano, se corta la armonía con el Creador y entonces el propósito, la multiplicación y la fructificación se altera, todo se altera. Y ahora entonces conseguir el sustento pasa a ser algo doloroso y forzado para el hombre al tener que trabajar en un mundo que produce alimento para cubrir las necesidades, pero que junto con todo lo bueno comienza a crecer la maleza y cardos que atacarían a todo lo bueno que se pueda haber sembrado. Entonces ahora conseguir provisión sería más difícil porque la tierra fue maldecida por Dios a causa de su caída. En Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, al 19 dice: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la consecuencia de la desobediencia en el Edén y de la caída del ser humano. Y esa es la herencia negativa que deja Adán a toda la raza humana. Entonces entra un temor constante en el hombre. El temor por perder sustento comienza a aparecer en su interior, con la voraz necesidad de asegurar su futuro con las cosas que el mundo ofrece para cubrir sus necesidades.
Y eso pasa a ser una prioridad constante de qué voy a vivir, cómo voy a comer, cómo voy a sostenerme, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mi familia. Por esa razón, frente al rumor de que algo que se necesita puede llegar a faltar, el temor a la escasez hace que salgamos corriendo para acaparar todo lo que sea posible sin tomar en cuenta si al otro le falta algo. Eso usted lo ha visto, ¿cierto? Y lo hemos vivido en todos estos casi 2 años y circunstancias que pasan en diferentes países. Usted ha visto cómo la gente asalta supermercados y lo que sea frente al rumor de que algo va a faltar. Eso tiene un nombre. Se llama avaricia. Dígale al que está a su lado, avaricia. La avaricia es una obra de la carne que al manifestarse pretende sacar ventaja pisoteando un principio fundamental de Dios como es la generosidad. Hoy se ve como una jugada magistral en los hombres de negocios cuando prosperando a gran escala producen riquezas para poco y ruina para muchos. La falta de interés por lo que puedan estar padeciendo los demás hace que la condición egoísta de la humanidad vaya en aumento cada día sin nadie querer dar nada, sin nadie querer ceder. Y esto va en aumento. Entonces, mire, Pedro le dice a los creyentes que eso sería una de las tantas manifestaciones antes de la venida de Cristo. Y dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El pueblo de Israel padeció de ese mal, teniendo que pasar más tiempo del necesario en el desierto para llegar a la tierra prometida, por no aprender a confiar y depender de Dios. Diga esto, por favor, por no aprender a confiar y depender de Dios. La desconfianza por temor a que falte siempre llevó al pueblo de Israel a la queja y a la desobediencia, siendo esto un obstáculo muy grande para poder llegar a la tierra de prosperidad y realización que Dios les había prometido. Y así como le sucedió al pueblo de Israel en el desierto hace miles de años, en la actualidad pasa lo mismo. Gran parte de la vida de los que nos llamamos cristianos se han convertido en interminables travesías con la diferencia de que ellos estaban en un desierto y hoy esto pasa en las grandes ciudades. El ser humano vive en una búsqueda desesperada por encontrar abundancia y prosperidad lo antes posible. Y en muchos casos, si hay que pasar por alto la ética y los principios de Dios para asegurarse el futuro, parece que ya no es tan importante. Siempre los escenarios pueden ser diferentes, pero las actitudes del hombre son las mismas. En Éxodo capítulo 16, versículos 4 al 7, dice, y dijo Jehová, Dios a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces comienza a caer del cielo unas hojuelas que es pan del cielo, y eso es lo que sostuvo durante la travesía del desierto al pueblo de Israel. Ahora, ellos tenían que aprender a confiar. Dios les decía, Dios tiene que recoger para cada día. No van a recoger de más, tienen que recoger para cada día. Solo recogerán el doble el día sábado para que el día sábado, que es el día de descanso, no tengan que salir a buscar. La palabra dice entonces que en Éxodo 16, 19 al 21, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, mire Éxodo 16, pase al versículo 26 y 27. 6 días recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no
hallaron. Diga por favor esto, y no hallaron. No hallaron. El pueblo decía amar a Dios, pero no creían en lo que Dios les mandaba hacer. Y por esa razón, ellos deberían pasar mucho tiempo por ese desierto hasta que aprendieran que Dios quería darles el sustento, que no los iría a abandonar, que nada les iría a faltar y que superarían la prueba del desierto, pero para que eso sucediera, ellos tenían que obedecer. Dígale al que está a su lado, ellos tenían que obedecer. Los desiertos que debemos atravesar en la vida, si Dios lo considera necesario, serán momentos donde aquellos que le hemos entregado la vida a Cristo, vamos a tener que aprender a atravesarlos, pero obedeciendo a todo lo que Dios nos manda en su palabra. Porque esas circunstancias de la vida son, Dios las permite para formar un carácter que aprenda a confiar y depender de Él. Y de eso se tratan las pruebas de la vida. Y de eso se tratan las adversidades, y de eso se tratan los desiertos por los cuales muchos estamos pasando, tenemos que pasar. Mi esposa siempre dice que no hay tierra prometida, sino primero no se pasa por un desierto. Dígale que está a su lado, no hay tierra prometida sin desierto. La liviandad con la que se toma la vida cristiana en muchos hoy hace que quieran obtener coronas sin haber competido. Esa es la vida de mucha gente de hoy. Podemos decir que amamos a Dios, pero obedecer a su palabra es la señal de que le amamos. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Muchos decimos amar a Dios, podemos escribir poesías, canciones, decir cosas muy bonitas. Pero la señal de que amamos a Dios es obedecer lo que Él dice. Todos aquellos que ponemos la fe en Cristo, tenemos que aprender a conocer lo que Él enseña para aplicarlo en la vida cotidiana, obedeciendo lo que dice la Escritura. Porque cuando pasemos por los desiertos y venga una necesidad, vamos a tener que tener un argumento formado, con convicción y dominio propio para salir al otro lado y así tomar decisiones que honren a Dios. Porque la obediencia es lo que nos va a servir para crecer en el Espíritu y salir de los desiertos de la vida, para poder vivir libres y seguros hasta que salgamos de este mundo hacia toda una eternidad con Él. Más allá de lo que pase, más allá de lo que se diga, nuestra provisión y nuestra seguridad está en lo que Él dice y en lo que Él manda y en lo que dice su palabra. Mas no está en el sistema que Satanás ha implantado como forma de pensamiento en este mundo. El mundo vive con ansiedad constante ante la amenaza que existe sobre la falta de provisión y los recursos que quedan en la tierra. El tema de asegurar la provisión, la comida, la bebida, es una de las razones esenciales del afán con que se vive en este mundo. Por eso Jesús, cuando enseña en qué consiste la verdadera felicidad, dice en Mateo capítulo 6, versículos 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque Dios sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas. Decirle que está a tu lado, Dios sabe de tus necesidades. En el presupuesto del Señor están tus necesidades cubiertas. Vivimos en un planeta que está conformado por un porcentaje altísimo de agua salada. Se dice que solo el 1% es agua dulce y se está proyectando que ese es uno de los problemas que va a vivir la humanidad, que en pocos años muchos países sufrirán cosas muy duras por falta de agua. Pero actualmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España tienen plantas que se llaman plantas desalinizadoras, haciendo que el agua de mar se convierta en agua potable, fabricando el mismo proceso que se produce con el agua de lluvia.
También Chile tiene una planta desalinizadora en Latinoamérica. El agua salada se convierte en vapor, sube de los océanos y al convertirse en nubes cae en forma de agua, pero sin la sal, porque la sal es más pesada que el aire y no sube cuando el agua es vaporizada. Los países que acabo de nombrar están transformando el agua salada en agua potable en lugares llamados plantas, como dije recién, de salinización para quitarle la sal al agua y transformarla en agua potable. Eso está funcionando actualmente. Entonces, si eso es posible, no tendría que haber entonces tanta preocupación, pero en muchos lugares la realidad es otra, porque la falta de agua es un problema inminente. En algunos lugares de Argentina donde escasea el agua, en estos momentos los gobernantes que están por perder las elecciones y especulan entonces cambiando votos por tanques de agua en la gente. Si los votan hay agua, si no los votan no les llevan agua. Lo mismo sucede donde faltan recursos por falta de trabajo para obtener comida. Y con respecto a la comida, diga esto por favor, Dios tiene provisión para todo. Diga esto, Dios tiene provisión para todo. El Salmo 145, versículos 15 y 16, dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mira esto, perdone que estoy un poco investigativo, ¿cierto? Pero un elefante, ¿sabe cuánto come por día? Come 200 kilogramos de alimento por día. Un solo elefante, 200 kilos de comida por día. Una ballena azul come 3,5 toneladas de krill por día. Escuche bien, una ballena azul, 3.500 kilos de krill por día come una sola ballena. Un cachalote come una tonelada de calamar al día. Un gorila come entre 18 y 20 kilogramos de comida por día, entre hojas y tallos y frutas. Un rinoceronte come 50 kilos de comida al día. Una vaca come 29 kilos de comida al día. Y los seres humanos vivimos afanados todo el tiempo por el temor a quedarnos sin alimento y sin provisión. Aunque en muchos lugares, la falta de comida es un problema, en naciones donde predomina la ruina y la pobreza, la verdadera razón no es por falta de provisión, sino por idolatría. Diga esto, por favor, por idolatría. En lugares donde la vaca y otras especies sirven para el sustento y alimento, la vaca no se come, sino que se la adora porque para ellos es un dios. Matar un animal para ellos sería asesinar a un familiar que está reencarnado en un proceso evolutivo para llegar a categoría de humano. La miseria y el hambre son el resultado de vivir bajo la cobertura de religiones que forman un pensamiento diferente a lo que dice el único y verdadero Dios del universo. Mientras los que la enseñan viven en la opulencia, disfrutando de lujos, porque la misma gente los pone a la altura de Dios. Hay videos y hay estudios tremendos. Usted, si busca en internet los dioses de la nueva era, usted podrá ver las barbaridades que hacen y cómo vive la gente con esas culturas y con esas religiones. El temor a que falte es un constante pensamiento que llena a los pueblos de afán y de ansiedad. Y esa actitud está llevando a gran parte de la humanidad a vivir en contrastes y desventaja, porque lo que debería ser para repartir con más equidad para todos se ha convertido en el acaparamiento de unos pocos para poner condiciones y poder así ejercer dominio y poder sobre los demás. Dios le dijo a su pueblo cosas muy duras por la actitud mezquina que tenían los ricos, explotando a sus trabajadores. Y esa actitud le trajo al pueblo de Dios muchos dolores. Amós capítulo 8, versículos del 4 al 8, dice: escuchen esto ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres.
Ahora el Señor ha hecho juramento propio, juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. ¿Entiende por qué en la palabra de Dios y en la iglesia se habla del dar? ¿Entiende por qué se habla del principio de la generosidad que a tanta gente le molesta y le fastidia darle al Señor? El problema más grande no es el hambre por la falta de comida. El problema de la injusticia y la desigualdad para obtener provisión es la falta de hambre por oír la palabra de Dios. Diga esto por favor. Falta de hambre por oír la palabra de Dios. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, porque ellos serán saciados. Ese hambre voraz en el interior del hombre sin escuchar lo que dice el Creador es lo que está llevando a muchos a la pobreza y al desamparo en la vida. Mira, si usted se pone a analizar lo que pasa, migrantes todos los días padecen miseria, ruina, humillación y hasta la misma muerte, atravesando por pueblos y por naciones para encontrar un lugar donde poder vivir, huyendo de la pobreza, por la avaricia y la codicia de sistemas de gobierno con los que les toca vivir. Salen huyendo de sus casas buscando que alguien les diga algo, que les dé dirección para encontrar su tierra prometida, donde pueda en ellos proveer y sostener a sus hijos para que tengan un futuro mejor que el presente doloroso que están viviendo. Muchos, usted puede salir por la ciudad, exhiben carteles en los semáforos exponiendo su necesidad de poder comer porque tienen hambre, pero la mayoría no tiene hambre por escuchar la palabra que salga de la boca de Dios. Impulsados a salir de sus tierras donde gobierna la brujería, la magia y la idolatría en los gobiernos, escapan entonces de la miseria y la ruina, buscando un destino mejor, viviendo extraviados, sin dirección. Y eso no tiene que ver con que Dios haya quitado la provisión en el mundo. Tiene que ver con la falta de interés por escuchar sobre el verdadero propósito que Dios tiene para el hombre en esta vida. El temor a no tener se convierte en el pecado de poner las expectativas fuera de lo que Dios establece. Un Dios falso que se esconde detrás de la riqueza llamado Mamón. Es quien activa la ambición y la avaricia que hace que el hombre y la mujer se arrodillen confiados y felices ante su presencia, mientras otros padecen ruina y miseria. En una ocasión, entre una multitud que seguía al Señor, alguien pega un grito ahí en Lucas 12, 13 al 15. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¡Wow! Fuerte Jesús, ¿no? Usted me podrá decir, pero pastor, en estos momentos todos estamos pasando momentos difíciles, no está como para hablar de estos temas. Hay cosas más importantes que andar fijándose en estas cosas. La vida de la humanidad corre peligro, ¿cierto? Y es verdad, usted que piensa así tiene mucha razón. Pero desde la palabra de Dios, todo lo que está sucediendo tiene un origen. Diga por favor esto, todo tiene un origen. Todo comienza en el pensamiento avaro que domina al hombre, que cree que acaparar con todo es lo que le va a permitir alcanzar la felicidad. Si las riquezas permiten tener mucho, y tener mucho no está mal, está bien, pero si esas riquezas ocupan el lugar de Dios en una vida, eso es un pecado, y todo lo que es pecado tiene una dura remuneración. Dígale que está a su lado, todo lo que es pecado tiene una remuneración muy dura. Por eso dice Pablo a los Romanos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que ocupe el lugar que debe ocupar Dios en el corazón se llama idolatría. Y eso confina a una persona a una oscura y miserable eternidad.
Por eso Jesús dijo en Marcos 10, versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Después de tener esa conversación con el joven rico que hacía todo bien, pero cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme. En realidad Jesús no estaba diciéndole, tenés que vivir una vida miserable sin nada. Jesús le estaba hablando de que tenía que abandonar a ese Dios donde él se apoyaba y donde él creía que tenía asegurada su vida. Jesús no dijo que sería imposible que un rico entrara en su reino. Lo que dijo es que sería difícil. Codiciar, tener todas las cosas de este mundo, querer tener más para guardar, viviendo obsesionados para que no falte, es la meta que el avaro tiene en la vida. Su seguridad y realización están dirigidas por un Dios falso, como dije recién. Mamón es un espíritu maligno que pretende competir con Jesús a través del engaño de las riquezas, poniéndose como Dios en la vida de la gente. Mamón tiene arrodillada la vida de muchos cristianos, donde les quita el sueño, donde los hace pensar todo el día en él, donde les trae preocupación. Mamón es el que dice, si no tenés lo que yo te doy, tu vida va a ser un desastre. Si das de lo que yo tengo, te vas a quedar sin nada y entonces yo te voy a abandonar. Y ese yo falso, ese espíritu inmundo que se mueve en la mente, trabaja mucho y trata de introducirse mucho en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Porque el enemigo sabe que una iglesia que prospera y que hace bien las cosas y que es honesta con los recursos que la gente da, puede llegar con la palabra de Dios a muchos lugares. Puede hacer cosas muy importantes, donde el futuro de muchos puede ser una vida en Cristo por toda la eternidad, porque se pueden edificar desde la niñez a niños y a personas para que el día que sean grandes nunca se aparten del camino. El enemigo sabe que si logra hacer que la gente no dé para la obra del Señor, las cosas van a salir a favor siempre de Mamón. Una de las preocupaciones más grandes que está dejando el final de la pandemia es una gran brecha entre los pueblos por el aumento de la escasez y la pobreza y la riqueza de unos pocos. El crecimiento de la estafa, el robo, la corrupción se están convirtiendo en el problema central de los gobiernos. Mientras ahora quieren poner como prioridad el calentamiento global, la amenaza central es la falta de cosas esenciales para sobrevivir en gran parte de la humanidad. Por la falta de moral en el corazón de algunos que está cayendo con más fuerza que nunca la gente en la esclavitud que producen las cosas que este mundo ofrece, que no tiene piedad. Ese tiempo de compasión y solidaridad que nos hacía caer lágrimas durante los días de encierro por la pandemia, ya no serán otra cosa que un tiempo que pasó. Todos los mensajes, las canciones, las poesías, están siendo recuerdos que en su momento nos llenaron de emoción, pero esa emoción no alcanzó si no se ha hecho otra cosa que salir a los balcones a aplaudir. Solo los hombres y mujeres que han puesto sus vidas en peligro para salvar la vida de otros serán reconocidos y recompensados por Dios, aunque el mundo ya no lo reconozca, porque han puesto a funcionar su palabra. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es un ejemplo de lo que significa el verdadero amor. Y nosotros tenemos que aprender a dar la vida en beneficio de otros, porque en eso consiste el verdadero amor. Dar la vida en beneficio del otro, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la obra del Señor. Cuando funcionamos los ministerios en la iglesia de esa manera, entonces nuestra vida comienza a tener un sentido de pertenencia y un anhelo y un deseo de querer llegar a su casa para estar con los míos, con la familia de la fe. Nosotros tenemos que aprender
lo que significa dar la vida en beneficio de otros. La iglesia tiene que usar la palabra de Dios para que la gente pueda nacer del Espíritu. Esa es la parte que nos corresponde y para eso no deberíamos poner excusas. Y lo primero que necesitamos los creyentes es tener la provisión espiritual cubierta y llenarnos de la palabra de Dios. Porque eso es en lo que primeramente todos deberíamos enfocarnos. David escribió en el Salmo 119, versículos 27 y 28, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Por eso Jesús dijo, cuando el enemigo le ofrecía todo y le hablaba de convertir las piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo primero que como cristianos tenemos que llenarnos, es el alimento. Mira, está muy bien hacer ayuda social, dar mercados, cubrir una necesidad como iglesia, pero nuestra prioridad es otra. Dígale que está a su lado, nuestra prioridad es otra. Está bien hacer vida social en la iglesia, hacer amigos, contar testimonios, hablar de Dios, inventar entretenimiento para buscar crear un ambiente agradable para captar la atención de otras personas. Pero si queremos ser eficaces en su reino para ganar almas, no podemos dejar pasar la oportunidad de predicar a Cristo. 1 Corintios 1:17 dijo Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tenemos que predicar la verdad y aunque muchos no nos quieran escuchar, Dios nos llamó para decirle a las personas las cosas, que las cosas de este mundo solo sirven para este mundo, pero no cambian nada. Porque hay toda una eternidad para vivir en la paz eterna que Cristo consiguió en la cruz. Solo una fe verdadera en el Salvador es lo que hace cambios que nos pueden llenar de su paz en un mundo que está en guerra. Jesús le responde a Satanás que al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. En Juan capítulo 4, versículos 10 al 14, Jesús habló con una mujer, la mujer samaritana, y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, del agua que tú tienes, de este agua, y le mostraba seguramente el cántaro, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquella persona, como dije algunas veces, que busque calmar su sed con el agua del pozo de la samaritana, solo calmará la sed del cuerpo y caminará por la vida haciendo muchos esfuerzos, llevando el peso del cántaro sobre sus hombros para después volver a tener la necesidad de volver a buscarla para volver a tomar agua. Pero el que tome del agua que da Cristo no volverá a tener sed jamás, porque Él llena el espíritu. Y Jesús está refiriendo al hombre espiritual, al ser interior. Sacia la sed de justicia que hay en el corazón y da la provisión necesaria para afrontar todo lo que me pueda llegar a venir en la vida. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua, dice que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El que siga a Cristo solo por la comida, como lo hicieron los 5,000 que lo buscaban para volver a comer gratis, son los que serán movidos por las ofertas de este mundo. La necesidad de que crea el enemigo de Dios esclavizará la vida, atándolas a cosas terrenales, les hará creer que esa es la verdadera felicidad y si logra conseguirla, cuando las obtenga, se dará cuenta que cuántas cosas eternas puede haber perdido porque con la riqueza no se pueden comprar. Cuántas oportunidades se pueden haber perdido
por ir detrás de las riquezas o por tener constantemente ese pensamiento olvidando lo que Dios les ha entregado para poder amar, para poder bendecir, para poder dar a otros, para poder ver levantarse a otros y ser parte de la bendición de otros. Por eso Jesús dijo a la gente que lo seguía solo por la necesidad terrenal. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La avaricia y la ambición por las cosas de este mundo son los elementos que cierran las puertas del cielo en la vida de muchos y tiene esclavizado el pensamiento de la gente. Dice el profeta que llegará un día que la gente va a buscar a Dios y no va a poder hallarlo. Amós, el profeta, capítulo 8, versículos del 12 al 14, dice: la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra de Dios. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre de Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. ¿Se imagina lo terrible que puede ser eso en la vida? Buscar una palabra de Dios, buscar una palabra que me saque de la situación en que estoy viviendo, buscar a Dios y no poder hallar, y la gente moviéndose de un lado a otro. Por eso Jesús dijo: guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y aunque sabemos que la vida que ofrece este mundo hace que no haya paz en el corazón, hay una dependencia esclavizante a las cosas de este mundo en la vida de muchos hijos de Dios, con las cuales tienen que batallar y constantemente viven en una crisis. Esa amenaza de muerte, los asesinatos, los fraudes, las estafas, las pestilencias, las enfermedades por el hambre, la falta de provisión en tantos lugares del mundo, son causados no por el dinero, sino por el amor al dinero. Diga esto, por favor: por el amor al dinero. Colocar al dinero y a las riquezas en el lugar que tiene que ocupar hacen que las riquezas estén a nuestro servicio, no siendo nosotros esclavos de ellas. Pero el dinero, como Dios, quita el sueño, mantiene de rodillas a los habitantes de este mundo que con tanta devoción le rinden culto. Por eso hay algunos que son realmente pobres, como dicen acá, porque lo único que tienen es plata. Hoy lo que está sucediendo debe convertirse para nosotros en una oportunidad, para que la Iglesia de Cristo se levante y predique con valor su mensaje, para que la palabra de Dios pueda libertar a los más posibles de la esclavitud del pecado. Tenemos que poner más excusas, mis hermanos. Hoy más que nunca tenemos que utilizar los recursos que tenemos y ponerlos a funcionar para sostener la obra del Señor, para bendecir y salvar más almas. La falta de recursos se ha convertido en un obstáculo para no poder recibir a más familias con niños en la iglesia porque ya no tenemos más lugar, aunque sean tiempos difíciles. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Israel cuando volvió de la esclavitud. Déjeme contarle algo que sucedió anoche. Estábamos celebrando en Casa Fruber su aniversario. Llega una pareja con una bebé y nos ponemos a hablar. La bebé me mira, la muchacha me mira y me dice: hola, pastor. Y yo: hola, ¿cómo estás? Y me dice: ¿no me reconoces? Y le digo: no, debe ser por el tapabocas. Se saca el tapabocas y le digo: ahora te reconozco menos. Y me dice: nosotros nos congregamos allá. Mi esposo, somos amigos, dice, de Carlos, y son amigos de Carlos y de su esposa. Y nos pusimos a conversar. Queremos volver a la iglesia. Un médico, súper querido, estaban ahí, ¿no? Había una rifa, se rifaba una olla de Power Super Wow, no sé. ¿Cierto? Estábamos ahí. Estaban llenando los cupones, ellos pusieron así y estábamos conversando. Queremos volver a la iglesia y queremos volver, pero la beba no puede estar porque tiene 10 meses y entonces le digo:
pueden ir hasta donde hemos podido, entregamos nuestras oficinas y todo, pero solo hay lugar para niños de 2 años para arriba. Nosotros queremos volver, pero no podemos por la bebé. Nos tenemos que turnar y yo en ese momento sentí dolor. Y como esa familia hay muchas que no pueden volver porque no podemos tener otra vez la casa infantil por los recursos. Ese pastor, queremos ir ahí, queremos estar, nos vamos a turnar, vamos a ver cómo hacemos, pero ¿cómo podemos hacer? Después vino el sorteo y me pusieron a mí a revolver y saqué el sorteo y se ganaron la olla ellos. ¿Cierto? Ahí estaba Ceci, estábamos con Patri. La falta de recursos se ha convertido en un obstáculo para no poder recibir más familias con niños. Ya no hay más lugar. Aunque sea tiempos difíciles, no podemos hacer lo que hizo Israel, como dije recién cuando volvió de la cautividad. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 9. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casa lujosa mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Y entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha, dice a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Necesitamos recuperarnos, muchachos, amada iglesia, para adquirir otra vez una casa infantil, para instruir a los niños, para instruir a la iglesia del futuro que se enfrentarán a cosas aún peores de las que enfrentamos nosotros hasta que venga Cristo. Por eso cuando dejamos de dar a Dios o no damos como Dios dice en su palabra, estamos limitando a la iglesia la posibilidad de compartir la salvación. Tenemos que orar sumisos a su palabra para que Dios nos diga qué debemos hacer, porque tenemos una gran labor. Dios hoy nos da la oportunidad de entregar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, pero si no obedecemos con los diezmos, con las ofrendas, con lo que Dios dice, vamos a fracasar. Y perdónenme que lo diga de esta manera. La atadura que produce el vivir confiando que la vida consiste en acaparar todo el agua y todo el pan que se pueda conseguir en este mundo son el motivo de la desigualdad y de los vacíos que hay en el corazón del que tiene y del que no tiene. Se podrán pasar por momentos de placer en este mundo, pero nunca puede dar la felicidad verdadera que solo Cristo puede dar. Por eso el sabio escribió Proverbios 30, versículos 7 al 9. 2 cosas he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte, blasfeme el nombre de mi Dios. La avaricia que se activó en muchos que lucran con la necesidad, hoy se ve como algo normal. Cuando comenzó la pandemia, un tapabocas se llegaba a vender 10 o 20 veces más. Si alguno lo llevaba a conseguir, se vendían 10 o 20 veces más de lo que valían. Algunos vendieron gel de alcohol que no tenía alcohol. Algunos políticos hicieron fraude con la provisión para los de menos recursos. No sé si recordará, yo lo conté a usted, un pastor en Argentina vendía gel de alcohol diciendo que lo mezcló con perfume de nardo para así que el poder de Dios lo cura del COVID-19 a la gente y vendía el frasco a $100. En la medida que fue pasando el tiempo, aparecieron las vacunas, donde algunos avaros y codiciosos de ganancias deshonestas las condicionaron para especulaciones políticas o ganancias, aprovechándose de la gran necesidad.
Mientras que se cerraban iglesias por falta de recursos, otros se enriquecieron con la estafa, la especulación y el fraude. Nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios y no desmayar, aprender a depender de Él, adorarlo en espíritu y en verdad, porque eso es lo que nos llevará a vivir en la dimensión del espíritu venciendo la carne. El profeta Daniel dice que muchos abandonarán el santo pacto y serán seducidos por el enemigo. Pero todavía un remanente verdadero que no se quedará de brazos cruzados. Y ojalá pueda ser, hay un nuevo amanecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Daniel capítulo 11, versículos 31 y 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Y es mi oración que haya un nuevo amanecer, sea parte de ese remanente que conoce a su Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando cayeron las Torres Gemelas, las estadísticas dicen que las iglesias se llenaron. Casi todo Estados Unidos acudió a la casa de Dios. Y todo hacía parecer que un avivamiento había llegado. Pero todo volvió como antes después de 3 meses. La tragedia solo llegó a tocar las emociones de la mayoría. Todo volvió a ser como antes, a pesar de que fue derribado el edificio ícono de los negocios en el mundo. Nada pudo derribar el amor al dinero que había en el corazón. Porque aún sigue siendo en la mayoría más fuerte el amor al dinero que el amor a Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto Pablo se lo dijo a Timoteo para la iglesia. Muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque, mira, la avaricia es una obra de la carne. Nunca se sacia, siempre quiere más. Nunca tiene ética ni compasión y solo quiere no dar para obtenerlo todo. La persona que tenga esa actitud está seguramente gobernada por esa gran falencia que forma parte de las obras de la carne. Y aunque hable de Cristo y vaya a la iglesia, su testimonio gritará más fuerte que sus palabras. Porque la avaricia nunca se cansa de recibir y su meta es poder llegar a acapararlo todo pensando que así podrá descansar disfrutando con los placeres de este mundo. Proverbios 23, versículos 4 al 7. No te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Todo lo que se le interponga en el camino, el avaro lo desestimará y lo querrá eliminar. Por eso Jesús dijo en Lucas 16, 13 al 15, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús, cuando habló sobre el pecado de la avaricia, contó una parábola dejando establecida esta gran verdad. Perdóneme que me estoy extendiendo, pero me parece que vale la pena compartir esta palabra. No sé si estará de acuerdo. Lucas 12, 16 al 21.
También le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. El problema del avaro es que vive creyendo que al tenerlo todo, eso le da seguridad y nunca le va a pasar nada. No se da cuenta que vive para alcanzar realización y bendición a través de las cosas que otorga un mundo decadente que se termina. Y lo que haya acumulado en esta vida no lo podrá llevar a donde irá a parar su alma, mientras ha desperdiciado sus días buscando felicidad en el lugar equivocado. Por eso Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo que los dichosos que alcanzarán la verdadera felicidad, Mateo 5:6, son los que tienen hambre y sed de justicia. Son bienaventurados, son dichosos, son dignos de envidia, porque ellos serán saciados. Primera de Juan 1, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es fácil. El mundo necesita a Cristo y nosotros necesitamos valor y recursos para predicarlo, para predicar su verdad. A eso nos llamó y eso es lo que nos corresponde hacer como iglesias. La obediencia a toda su palabra es lo que nos hace diferente. Sus promesas siguen vigentes. Dios tiene todo para que sus hijos no vivan en necesidad. Habrá momentos mejores que otros, pero aquella persona que vive o que viva en una convicción firme obedeciendo a su palabra será la que se le podrá decir, como dijo Pablo, ella podrá entender estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Quiero terminar con esta parte del Salmo 90, versículos 14 al 17, con una oración que se ha convertido en mi vida, la parte de este salmo. Y dice lo siguiente: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestros días. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con el bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro nos dé su aprobación y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, que nuestros esfuerzos prosperen. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que a veces es dulce como la miel, otras veces como una espada de dos filos, entra hasta lo profundo del corazón y parte el alma. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes por dónde pasamos.
Pero estamos aquí, Señor. Tenemos sustento, tenemos abrigo. No nos falta, Señor. A veces sufrimos por el temor a qué pueda pasar mañana y queremos salir desesperados a juntar. Pero tú tienes provisión para cada día en nuestra vida. Ayúdanos a trabajar, Señor, de acuerdo a tu verdad y a tu palabra. Y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús